Buenas tardes, profesora. Vamos a presentar el trabajo de adultez tardía, compuesto por Gonzalo Acosta, Camila Carrasco, Joaquín Serrá, Ashley Torres, Antonia Vázquez, Adrián Vilches y quien le habla, Antonia Salfi. A modo de introducción, vamos a decir que la visión que se tiene de la vejez varía según el lugar y los estereotipos que se tengan sobre esta etapa de la vida. Por ejemplo, en Japón la vejez es un símbolo de estatus, mientras que en Estados Unidos se considera algo indeseable. El envejecimiento se puede clasificar en primario y secundario, donde el primero se define como un proceso gradual e inevitable que empieza a una edad temprana y continúa con el paso de los años. El secundario se relaciona con la enfermedad, el abuso y la inactividad, factores controlables por la persona. Se puede hacer una clasificación por medio de la edad funcional, que también se desempeña una persona en un ambiente físico y social en comparación con otros de la misma edad cronológica. Por consiguiente, los clasificamos en un viejo joven, que vendría siendo un adulto mayor sano y activo, y viejo viejo, es decir, los ancianos frágiles y enfermos independientes de la edad cronológica. Ahora, ¿por qué la gente envejece? Existen diversas teorías que sostienen que el cuerpo humano envejece según un plan incorporado en los genes. Otra teoría es que la fragmentación de las mitocondrias participa en la vejez, por lo que genes SIRT3 y 4, los que ayudarían a mantener la salud al participar en la formación de proteínas mitocondriales que impiden su fragmentación. Otra línea de estudio más conocida se relaciona con que el largo de los telómeros, que son las puntas protectoras de los cromosomas, tienen un vínculo con la muerte temprana, las enfermedades cardíacas y las infecciosas. Otras teorías son la endocrina, donde la disminución de la actividad hormonal participaría del envejecimiento. La teoría inmunológica, la que habla que el sistema inmune disminuye con el paso de los años y deja al organismo vulnerable a enfermedades infecciosas. Y la teoría evolutiva, que postula que la capacidad reproductiva es el propósito general de la selección natural, por lo que los recursos genéticos disminuyen más allá de la edad reproductiva. Y por último, la teoría de tasa variable, la cual considera que el envejecimiento es el resultado de procesos aleatorios en las personas donde existe un daño debido a errores aleatorios o ataques ambientales a los sistemas biológicos. Se relacionan procesos internos con el envejecimiento, el metabolismo, el desgaste del organismo por daños acumulados a nivel molecular, los efectos nocivos de los radicales libres que dañan las membranas, ADN y proteínas celulares al reaccionar con ellas, y la autoinmunidad, la que plantea que un sistema inmunológico viejo puede confundirse y generar anticuerpos contra su propio organismo, participando también del proceso del envejecimiento. Muchas de estas teorías plantean que factores controlables del ambiente y el estilo de vida pueden interactuar con factores genéticos para determinar cuánto y en qué condiciones vive una persona. Ahora, al respecto con los cambios físicos, estos afectan más a algunos ancianos que a otros. En general, la piel envejecida tiende a palidecer, a perder elasticidad y a arrugarse. Pueden aparecer venas varicosas en las piernas principalmente, el cabello se va a tornar de un color blanco y el vello corporal tiende a escasear. La estatura de los ancianos se reduce a medida que se atrofian los discos intervertebrales. Y en las mujeres con osteoporosis se puede desarrollar cifosis, a lo que se le conoce como joroba de viuda, la cual es una curvatura exagerada de la columna vertebral. Y debido a cambios químicos de los huesos se crea un mayor riesgo de fracturas. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Acosta. Bueno, en esta ocasión me voy a referir al desarrollo cognitivo en esta etapa de la edad, en cual vamos a hablar de la inteligencia y las habilidades del procesamiento. Bueno, esta inteligencia y estas habilidades van en una disminución en esta etapa que nosotros nos tocó presentar de la adultez tardía, la cual principalmente habla de que existe una disminución de la velocidad de los procesos mentales, ¿ya? Y van a estar relacionadas esta velocidad, esta disminución, en base a diferentes factores sociales, culturales, educacionales, entre otros. Disminuye el razonamiento abstracto en esta etapa, en las cuales algunos aspectos del pensamiento, ¿cierto?, pueden disminuir, pero hay otros que también tienden a mejorar con el tiempo. Debido a esto,
esto ocurre dado un deterioro neurológico, ya que este deterioro va enfocado individualmente en cada persona, ¿sí? Y cómo las declinaciones de este funcionamiento neurológico pueden ir previniéndose entre unas personas y otras. Y esta prevención va determinada en base al estilo de vida, ¿cierto? En base a diferentes factores. Sin embargo, biológicamente, fisiológicamente, el sistema nervioso central se hace mucho más lento. Los cambios cognitivos, entonces, dependen, como les comentaba, de tres cosas importantes: la capacidad cognitiva temprana, el nivel educativo y la posición socioeconómica de cada individuo. En base a esto, las personas con una capacidad intelectual elevada, ¿cierto? Durante su vida, que fueron personas que estudiaron mucho, ¿cierto? Que obviamente se culturizaron mucho en su vida, reciben oportunidades, o que se recibieron oportunidades educativas y ambientales favorables, ¿cierto? Van a tener una mayor capacidad intelectual en términos de su vida. Eh, bueno, y también estas habilidades, ¿cierto? En su vida van a comprometer actividades ocupacionales, sociales, que son siempre intelectualmente más demandantes. Por ejemplo, cargos políticos, cargos públicos, ¿cierto? O, no sé, ser profesor, que son actividades ocupacionales sociales mucho más demandantes. Y esto van a promover el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Bien, ¿cómo medimos esta inteligencia? ¿Cómo medimos la habilidad cognitiva? Para eso está la escala de Weiss, ¿cierto? Que consta de tres partes importantes. Uno es el CI, ¿cierto? El coeficiente intelectual verbal, que habla principalmente de las calificaciones de las personas que han sido sometidas a esta escala, van disminuyendo, ¿cierto? Con la edad ligeramente. El coeficiente intelectual de desempeño, también las calificaciones disminuyen, esto sí, notoriamente con la edad. Requiere de procesamientos de nueva información, destrezas motoras que fisiológicamente se van perdiendo. Y el CI total, obviamente, es la suma del verbal más el desempeño, ¿cierto? Y esto también va descendiendo con la edad. También está el estudio longitudinal de Settle. Acá se midieron 6 capacidades mentales primarias, las cuales fueron el significado verbal, la fluidez, el cálculo, la orientación espacial, el racionamiento inductivo y la velocidad, en este caso perceptual, de las personas que han sido medidas. En este aspecto, en el caso de la orientación espacial y el racionamiento inductivo, son mucho mejorables con entrenamiento, incluso sobrepasan sus logros previos. La velocidad conceptual desciende más temprano y rápidamente durante la vida. La solución, por ejemplo, de los problemas de la vida cotidiana va disminuyendo cuando se deteriora la fluidez de los pensamientos. ¿Sí? Pero pueden resolver problemas más eficaz y flexiblemente cuando tienen importancia emocional para ellos. Los cambios son más notorios en las situaciones interpersonales, por ejemplo, peleas familiares o sociales, principalmente con el del lado, con el núcleo más cercano, que en las instrumentales. Bueno, y en base a esto mismo, ahora nos hacemos la pregunta: ¿cómo cambia la memoria? Entonces se considera que las fallas de memoria son un signo de envejecimiento, ¿sí? Si bien no a nivel patológico, pero sin embargo son un signo de que vamos envejeciendo. ¿Por qué decaen algunos sistemas de la memoria? Bueno, estructuras biológicas que hacen funcionar la memoria, es decir, los cambios neurológicos van deteriorándose. Tres cosas importantes: la codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria, ¿cierto? Son tres pasos que se requieren para procesar bien la información en la memoria. Estos tres pasos, tanto codificación, almacenamiento y recuperación, son los que se van deteriorando, ¿cierto? En base a avanzamos en el tiempo. Para atender bien el deterioro de la memoria, relacionado con la edad, por supuesto, es necesario que entendamos los sistemas de memoria a largo y a corto plazo, los cuales permiten al cerebro procesar la información para usarla posteriormente. Y acá presentamos un esquema donde tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En el caso de la memoria a corto plazo tenemos la memoria sensorial y la memoria de trabajo. En el caso de la memoria sensorial se mide con repetición de dígitos en orden y no se ve alterada generalmente. Sin embargo, la memoria del trabajo es la inversión de los dígitos y disminuye, ¿cierto?, desde los 45 años. Implica, ¿cierto?, reorganización de ideas, lo que hablábamos anteriormente. Y la memoria a largo plazo, tenemos una memoria episódica, la que se ve más deteriorada
Por ejemplo, qué desayuno esta mañana o qué hice ayer, etcétera, etcétera. También tenemos la memoria semántica, que son hechos históricos, ubicaciones geográficas, significado de palabras, etcétera. Y por último también tenemos la memoria procedimental, habilidades motoras, hábitos y procesamientos ya aprendidos. El desarrollo psicosocial. Para Erickson, el logro mayor de la adultez tardía es lograr la integridad del yo frente a la desesperanza, es decir, lograr un sentido de la integridad de sí mismo al aceptar la vida que han vivido sin remordimientos. El hecho de aceptarlo sin remordimientos, Erickson lo plantea como alcanzar la sabiduría. Y el hecho de decir frente a la desesperanza se refiere que hay una aceptación frente a la muerte, que es lo que se les viene. Las dificultades que se presentan en este estadio son, por ejemplo, un sentimiento de inutilidad, tanto laboral o como padres que ya no los necesitan, también una inutilidad biológica, porque las mujeres tienen menopausia, los hombres ya no pueden realizar las mismas actividades que antes, también se presenta un miedo a la muerte, preocupación por cosas del pasado que no pueden cambiar, lo que los puede llevar a depresión, por ejemplo. Y respecto a la personalidad, vamos a tener diferentes modelos de factores de riesgo. Aquí tenemos 2 puntos. Primero tenemos la medición de la estabilidad y el cambio de la adultez tardía. Hay diferentes estudios que se contraponen, que dicen que la personalidad no cambia una vez en este estadio y otros estudios que dicen que sí cambia, dándose una tendencia a una personalidad más agradable, escrupulosa, de carácter gregario. Sin embargo, los estudios actuales muestran que los adultos mayores de hoy en día son mucho menos rígidos que los de años anteriores, lo que nos puede hacer plantear la hipótesis de que la personalidad se da por el contexto social y no por la edad. Respecto al otro punto de la personalidad como predictor de la emoción, la salud y el bienestar, vamos a tener que diferentes estudios plantean que los rasgos negativos disminuyen en este estadio y los positivos se mantienen hasta alcanzar un punto y luego van disminuyendo progresivamente. Las personalidades extrovertidas van a tener altos niveles de emociones positivas, los que los va a llevar a una mayor satisfacción al momento de encontrarse en el estadio de la vejez. Y las personalidades neuróticas van a tener emociones negativas que van a incrementar al momento de la vejez y van a hacer que también tengan una menor esperanza de vida porque esta personalidad va a estar acompañada de vicios como el alcohol, los cigarros, entre otros. Entonces, ya que como dije, la personalidad extrovertida se acompaña de pensamientos, o sea, emociones positivas, se va a tomar que esta felicidad, el hecho de que un adulto mayor esté feliz va a ser un criterio de supervivencia. Afrontamiento y salud mental. El afrontamiento son las conductas adaptativas para aliviar o reducir el estrés. El modelo cognoscitivo establece que cada persona elige cómo va a afrontar una situación según cómo la perciba y analice, ya sea si este afrontamiento es fructífero o no. Se ha visto en diferentes estudios que aquellos adultos que ocupan técnicas de afrontamiento como sentido del humor, ser positivos, no desanimarse, van a sobrellevar de mejor manera la etapa de adulto mayor. Es por esto que se establece que es bueno que haya un afrontamiento y hay 2 formas de dirigirlo. Ya sea hacia un problema o hacia la emoción. Si el afrontamiento se dirige a un problema, va a buscarse estrategias para poder eliminar, controlar y mejorar la situación estresante. En cambio, si este afrontamiento es dirigido por la emoción, va a buscarse cambiar la percepción de la situación problema. Y esto se ve más en los adultos mayores, o sea, un afrontamiento más dirigido hacia la emoción. Por eso es que es muy importante destacar la religión y la espiritualidad, ya que es un sustento y explicación para muchas situaciones cotidianas para ellos y se ha visto que podría tener una influencia en la expectativa de vida, mejorando su salud también y disminuyendo el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Modelos de envejecimiento óptimo. La calidad del envejecimiento se ha visto que ha mejorado. Esto ha sido gracias a que se han evitado enfermedades o discapacidades, ha aumentado la capacidad física y cognitiva del adulto mayor y también las actividades sociales y productivas.
Respecto a esto, vemos diferentes teorías que plantean cómo poder tener un envejecimiento óptimo. La teoría de la retirada frente a la teoría de la actividad nos plantea que la teoría de retirada dice que el adulto mayor va a estar mejor en cuanto se retire, es decir, se dedique más a sí mismo y tenga menos actividades sociales. Y la teoría de la actividad plantea lo contrario, mientras más ocupado esté el adulto mayor, va a estar mejor. Actualmente se combinan ambas teorías de la retirada y la actividad para encontrar un equilibrio. La teoría de la continuidad plantea que el adulto mayor tiene que continuar su estilo de vida. Es decir, si es que éste era activo, mantenerse activo, y si él era inactivo, también mantener ese estilo de vida inactivo. Respecto al papel de la productividad, se dice que mientras más productivo va a ser mejor, porque la persona se siente útil y al tener ese sentimiento de utilidad y productividad, su esperanza de vida va a ser mejor y su calidad de vida mejor. Respecto a la optimización selectiva con compensación, la optimización se refiere a utilizar de la mejor forma los recursos y la compensación a usar los recursos para compensar algo. Sin embargo, la compensación nos podemos encontrar con que en un momento se agoten los recursos y esta compensación ya no sea suficiente. Buenas tardes, profesora. Soy Camila Carrasco y hablaré sobre las cuestiones prácticas y sociales relacionadas con el envejecimiento. El primer punto que tocaré es sobre el trabajo y el retiro. Primero, la decisión de retirarse y cuándo hacerlo es una de las decisiones más cruciales sobre el estilo de vida que enfrentan los adultos mayores. Esta decisión afecta a todos los ámbitos de la vida, desde la forma en que se relacionan con otros hasta su forma en que comienzan a vivir y cómo se financian. El retiro, tal como dice en la diapositiva, se considera un fenómeno escalonado que implica múltiples transiciones fuera y dentro del trabajo remunerado y no remunerado. ¿Quiénes siguen trabajando y quiénes optan por el retiro? Es muy importante destacar que los adultos mayores que siguen trabajando son los que les gusta su trabajo y obtienen y se sienten más satisfechos con él. Además, a menudo son mucho más productivos que los jóvenes. También es importante destacar que también influye la capacidad económica que tenga el adulto mayor, ya que en los países en vías de desarrollo que tienen menor oportunidad económica suele darse que los adultos mayores siguen trabajando, mientras que en los países desarrollados, donde hay mejor situación financiera y de salud, los ancianos optan por retirarse. Ahora, ¿qué hacer cuando se opta por el retiro? La trayectoria que se sigue luego del retiro tiene mucho que ver con una extensión de las historias de lo que vivieron los ancianos a lo largo de su vida. Existen tres patrones de actividad que se pueden distinguir, donde influye mucho la situación económica del adulto mayor. El primero es el estilo de vida enfocado en la familia, que es característico de personas con menores ingresos, donde se realizan actividades accesibles y de bajo costo que giran alrededor de la familia, el hogar y los compañeros. Así, por ejemplo, estos ancianos van a privilegiar pasar tiempo con sus familias viendo una película, simplemente compartiendo o yendo al parque, en actividades que no requieran un mayor gasto económico. Otro estilo de actividades es el de la inversión equilibrada, donde se realizan actividades que se distribuyen equitativamente entre el trabajo, la familia y la recreación. Es importante destacar que en retirados más jóvenes se suele dar que hay una inversión equilibrada, pero luego de los 75 años, la gente en general tiende a pasar mucho más tiempo con su familia enfocándose en ella. El último estilo de vida que se puede dar es del esparcimiento serio, que se da en personas que aprendieron un oficio o que tienen algún interés particular como un hobby, y lo empiezan a desarrollar de mayor manera luego de retirarse, ya que enfocan todas sus horas y su energía en eso. Además, es importante destacar que el trabajo voluntario luego del retiro también es otra forma de pasar los momentos, ya que entrega satisfacción y también se ha asociado con una mayor probabilidad de sobrevida. Ahora, con respecto a las formas de vida que tienen los ancianos, existen diferencias en la forma en que estos viven según el país y el ingreso y además el género al que pertenecen. Así que en los países en vía de desarrollo suele ser muy común que los adultos mayores vivan con su familia, con sus hijos y nietos, mientras que en los países desarrollados la mayoría de los ancianos viven solos o en pareja. Es importante distinguir cuáles son los arreglos de vivienda que tienen los ancianos. El primero es envejecer en el lugar, donde la mayoría de los ancianos suele preferir permanecer en su hogar y en su comunidad,
y tiene sentido para quienes pueden manejarse por sí solos y tienen los medios económicos para poder mantenerse a sí mismos. Además, es escogida por quienes buscan mantenerse independientes, tener privacidad y estar cerca de sus amigos o familiares. Esto se puede dar incluso en ancianos que no tienen las capacidades al 100% y simplemente pueden permanecer en una comunidad donde se les ofrezca una pequeña ayuda y pueden seguir viviendo en su hogar. Otra forma es vivir solos, que es que la mayor parte de quienes viven solos son mujeres, principalmente porque viven más tiempo que los hombres y por tanto tienen más probabilidad de enviudar. Se podría pensar que estas ancianas que viven solas pueden tener una existencia solitaria, pero en realidad para los factores que influyen en la soledad tienen que ver más con la personalidad, la salud física y una red social reducida. Para evitar esta soledad de los ancianos, se pueden mantener vínculos con la comunidad y realizar diferentes actividades sociales o trabajo voluntario. Otra forma es vivir con los hijos adultos, que esto se da generalmente en comunidades hispanas o en países en vías de desarrollo donde se ve más normal vivir con los hijos o nietos, pero este patrón, ha cambiado con mucha rapidez y en los países desarrollados suelen no preferir los ancianos vivir con sus hijos, porque se sienten una carga para ellos. Así es importante que para tener éxito en esta relación es totalmente necesario generar redes de comunicación en donde se hable con absoluta franqueza y respetar la dignidad y autonomía tanto de los hijos como de los padres ancianos. Para vivir en instituciones, esto suele ser inusual en los países en vías de desarrollo, principalmente por el dinero que implica esto, y es variable en los países desarrollados. Así, por ejemplo, en Asia suele ser mucho más común debido a la disminución de la fertilidad, por lo que hay escasez de cuidados familiares para estos ancianos. Así, la probabilidad de ingresar en una institución es mayor en el caso de las mujeres ancianas, los adultos que viven solos o que no participan en actividades sociales, los que tienen mala salud y aquellos cuyos cuidadores se sienten más abrumados de llevar esta responsabilidad. Es importante que los países en general protegen a los ancianos que están institucionalizados a través de diferentes leyes para que no tengan ningún tipo de problema. Y finalmente la opción alternativa de vivienda son que aquellos adultos mayores que no pueden mantener una casa y no necesitan muchos cuidados especiales o no tienen familiares cercanos optan por esto y se da de dos formas. Primero, comunidad de adultos activos, donde se forman verdaderos barrios en los que viven adultos desde 55 años en adelante y donde pueden encontrar cerca de su casa opciones recreativas, de salud y también están en una comunidad que se apoya mutuamente. Y para quienes no pueden o no quieren vivir totalmente independientes también surge la vivienda asistida, donde si bien ellos tienen su propia si ellos tienen su propia autonomía y privacidad, también son apoyados constantemente por personal de salud y también personal que les otorga, por ejemplo, lavandería, comida, cosas así. Ahora, ¿cómo cambian las relaciones personales en la vejez y qué efecto tienen en el bienestar del adulto mayor? Las relaciones interpersonales son importantes para el bienestar emocional y mantener la agudeza mental en los ancianos. Pero suele darse que la frecuencia y el contacto social disminuye en la vejez, especialmente al salir del trabajo o al tener problemas de salud. Existen dos teorías sobre la forma en que los adultos mayores se relacionan. La primera es la teoría de la caravana social, donde la reducción o cambio en el contacto social durante la vejez no disminuye el bienestar porque mantiene un círculo estable de apoyo emocional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al envejecer los adultos mantienen su apoyo emocional, pero enfocándose en miembros que saben que pueden ayudarlos y evitar a aquellos que no los apoyan. Así se alejan de apoyos poco significativos y obtienen apoyo emocional de una red más pequeña, pero mucho más consolidada. Otra teoría es la teoría de la selectividad socioemocional.
que dice que los adultos mayores suelen invertir su tiempo con personas y actividades que incrementan su bienestar emocional y teniendo menor disposición para pasar tiempo que no conocen, con personas que no conocen muy bien o realizando actividades que no les llenan. Así, por consiguiente, como conclusión, aun cuando las redes sociales de los adultos mayores son más limitadas que la de los adultos jóvenes, estos suelen tener relaciones más cercanas y suelen sentirse mucho más satisfechos con ellas. Así, ¿cuál es la importancia final de estas relaciones sociales? La importancia es que los vínculos positivos y el apoyo emocional hacia los ancianos se asocia con una buena salud y satisfacción con la vida en general. Ya es importante que las relaciones conflictivas en los ancianos suelen ser mucho más negativas y sobre todo aquellas que tienen falta de reciprocidad o donde no se respeta la privacidad de los ancianos. Estas se convierten en factores estresores crónicos para ellos. Además, ¿por qué digo que la relación interpersonal de los ancianos va de la mano con la salud? Porque en adultos mayores aislados, hombres, hay un 53% más de posibilidad de morir de enfermedad cardiovascular. Y en las mujeres que se sienten valoradas y con sentido de pertenencia en una comunidad, hay una probabilidad 2,5 veces menor de morir que las que reciben menor apoyo. Soy Joaquín Serra y continuando con las relaciones personales en la vejez, tenemos que actualmente las familias se pueden conformar incluso por 5 generaciones y la manera en que funcionan tiene raíces culturales. Sin embargo, independiente de estas raíces y de forma transversal, por un lado puede ser una experiencia muy enriquecedora, pero además impone una presión sobre la familia derivada de los cuidados que requieren estos nuevos integrantes mayores, siendo las mujeres principalmente quienes se hacen responsables de ellos. También las relaciones sociales van de la mano con la salud, ya que las personas socialmente aisladas tienden a ser solitarias, pudiendo acelerar su deterioro físico y cognitivo. Respecto a las relaciones matrimoniales, en culturas occidentales el matrimonio por lo general se realiza con un consentimiento mutuo, por lo que se llega a la adultez tardía de buena manera. En esta etapa, el matrimonio se enfrenta a una edad avanzada de los cónyuges en donde las enfermedades físicas provocan limitaciones funcionales, generando consecuencias psicológicamente negativas que pueden arrastrar a la persona a un cuadro de ansiedad y depresión. Por lo tanto, la calidad del matrimonio está directamente relacionada con la salud de una o ambos cónyuges. Posteriormente, existe una mayor cantidad de mujeres que enviudan en comparación con los hombres y es menos probable que ellas vuelvan a casarse luego de esto. En relación al divorcio, podemos decir que en la vejez no es común, ya que en el 2005 aproximadamente un 11% de los adultos en Estados Unidos que tenían 65 años se habían divorciado. Por otro lado, volver a casarse tiene beneficios sociales, ya que hay una menor probabilidad que quienes viven solos de necesitar ayuda de la comunidad. Y en caso de volver a casarse, en la vejez, estas personas parecen tener más confianza y aceptación consigo mismos, además de los hombres tienden a mostrarse más satisfechos que las mujeres en sus nuevos matrimonios. En casos contrarios, aproximadamente un 10% de mujeres y 5% de los hombres no contraen nupcias y se mantienen solteros en mayor porcentaje que los viudos o divorciados en esta edad avanzada, ya que desarrollan mayor autonomía y habilidades sociales que les permiten enfrentar la soltería de mejor forma. Además, por lo general gozan de mejor salud, un nivel educacional mayor e incluso mayores ingresos que quienes han estado casados. En el caso de los hombres mayores que estuvieron casados, es más probable que salgan a citas en comparación a las mujeres mayores. Esto se puede deber a que hay una mayor cantidad de mujeres disponibles en este rango etario. Siguiendo con este punto de encontrar nueva pareja, los ancianos que cohabitan por lo general tienen un matrimonio previo y son menos propensos a ser religiosos y a tener amigos o familiares que vivan cerca. Respecto a las relaciones homosexuales, existe poca información de ellas en la vejez, debido en gran medida a que la población actual de adultos mayores creció en una época en que era poco común vivir abiertamente como homosexual. Estas relaciones, cuando perduran en el tiempo, suelen ser fuertes y en muchos casos tienen hijos de matrimonios previos o adoptados, y tienden a adaptarse bien a la vejez. Además, cabe destacar que los principales problemas de muchos gays y lesbianas ancianos surgen de las actitudes sociales, relaciones tensas con su familia, discriminación en los asilos u otros sitios, falta de servicios médicos o sociales y de apoyo social,
Además, cuando la pareja enferma o muere, tener que lidiar con los proveedores de atención médica, problemas del duelo, herencias y falta de acceso a beneficios de seguridad social de la pareja es un tema completamente desgastador. En cuanto a las amistades, contar con amigos cercanos se relaciona con una mayor felicidad y salud. Esto está asociado a que los ancianos disfrutan más el tiempo que pasan con sus amigos que el que pasan con sus familias, ya que son una fuente de recreación, lo que provocaría que en su mayoría recurran a ellos frente a emergencias y a la familia en compromisos a largo plazo. Respecto a los vínculos de parentesco no matrimoniales, tenemos en primer lugar la relación con hijos adultos. Aquí los vínculos entre padres e hijos se mantienen durante la vejez, siendo estos últimos los que proporcionan un vínculo con otros miembros de la familia, principalmente con los nietos. Además, cuando se mantiene una buena relación con sus hijos adultos, disminuye las probabilidades de sentirse solos o deprimidos, en contraparte con aquellos que no poseen esta buena relación. Aproximadamente la mitad de los padres menores a 80 años mantienen una relación con sus hijos, siendo más constante con sus hijas. También podemos mencionar que las madres son más propensas a pedir ayuda a su hijo, mientras que los padres a menudo brindan apoyo financiero y muestran preocupación por los problemas de su hijo, ya que consideran que estos problemas pueden ser la muestra de su fracaso como padres. En el punto del maltrato a los ancianos, este se divide en 6 categorías: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, explotación financiera, negligencia hacia sí mismo, que corresponde al hecho de no poder comer o beber adecuadamente, técnicamente ser autosuficiente, y se ha agregado una 7ª categoría que es la violación de los derechos personales, que estos son privacidad, decisiones personales y médicas, también autonomía en decisiones respecto a los adultos mayores. La relación con los hermanos proporciona redes de apoyo más aún que otros miembros de la familia, ya que es compañía equivalente a la de un amigo, pero también brinda un apoyo emocional y en algunos casos económico. Se es más propenso a pedir ayuda a un hermano en situaciones difíciles que a otros parientes o amigos, y la disposición para ayudar por parte de un hermano proporciona seguridad en la vejez. Por esto es aquí donde rivalidades pasadas entre hermanos se solucionan. La muerte de un hermano puede provocar una gran aflicción, conllevando a que la persona se vuelva solitaria y depresiva, ya que puede sentirse como una pérdida parcial de la identidad. Y finalmente, en el caso de convertirse en bisabuelos, debido a la edad y el deterioro de la salud, y también la dispersión de la familia, los bisabuelos suelen participar menos que los abuelos en la vida de los niños pequeños. Pero ser bisabuelo ofrece un sentido de renovación personal y familiar, aparte de una fuente de diversión y una señal de longevidad. Bueno, aquí nos vamos a salir un poco del hilo de la adultez tardía para hablar del desarrollo moral que ocurre principalmente en niños. Vamos a enfocarnos en la teoría de Lawrence Kohlberg, un psicólogo americano que se basa en la teoría de Piaget. ¿Ya? Él la perfecciona agregándole no solamente el componente intelectual, sino también el componente social. Y así conforma su teoría con 3 estadios principales: el preconvencional, el convencional y el postconvencional, que a su vez tiene distintas etapas. Cada una de estas etapas se caracterizan por respuestas que pueden ser contrarias, pero tienen el mismo nivel de razonamiento. Todo en respuesta a dilemas morales que pone, como el que vamos a ver a continuación. Paciente con cáncer, un farmacéutico descubre una droga, la tiene muy cara, 10 veces más de lo que cuesta su propia producción. El esposo de esta mujer logra conseguir la mitad del dinero, le ruega al farmacéutico que se la venda, que le paga después, que le dé facilidades. Este se niega porque dice que quiere hacer dinero. Luego el esposo roba la droga. Entonces vemos aquí que se conforma el primer estadio, que se llama moralidad preconvencional, con la primera etapa. Esto ocurre de los 4 a los 10 años. Aquí se ocurrió la misma respuesta, que se basa principalmente en evitar el castigo. Luego viene el segundo estadio de moralidad convencional, con la segunda etapa, que se denomina individualismo de intercambio, donde los niños se ajustan al interés propio y aquí empiezan a reflexionar sobre las cosas, pero van a hacer cosas en pos de recibir algo a cambio, de los 10 a los 13 años. También en este estadio tenemos la etapa 3, que se denomina relaciones interpersonales, que tiene que ver con el desarrollo
de las habilidades comunicacionales, el compartir con otros niños y donde aquí ya desean complacer y ayudar a los demás y ya existe una conciencia de la regla de oro, donde no hacen lo que no le gustaría que le hicieran. Eso principalmente. Luego tenemos el estadio, perdón, número 3, que ya es el estadio final, que se da a partir de los 13 años, con la etapa 4, que tiene que ver con el orden social. Predomina la importancia del orden, el cumplimiento de las leyes, respeto por la autoridad. En este caso dice debería robar la droga con la idea de pagarla después, o sea, sigue habiendo un respeto tremendo por la autoridad. La etapa 5, que se denomina contrato social, aquí hay una aceptación democrática por el bien de los demás, a pesar de que ya hay una reflexión de las ideas propias, pero se hace todo por el bienestar de la mayoría, que en este caso es la sociedad. Ejemplo, robar la droga está mal, pero se justifica en base a salvar la vida de la mujer, que es totalmente distinto a lo que ya pasa en el estadio 6 de principios universales, donde el niño ya tiene conciencia de sus propios ideales y no censura sus normas internas. Ya todo esto de acuerdo a lo que su cultura le ha inculcado. Ejemplo, robar es correcto si es para mantener la vida. Aquí no dice que sea incorrecto, dice que es correcto, por lo tanto hay un cambio con respecto a la etapa de contrato social. Colbert dice que si viene a partir de los 13 años, el estadio 3, pues hay gente que jamás logre completar este nivel de desarrollo moral. Por último, hay algunas críticas al modelo de Colbert, como por ejemplo que no es aceptable en poblaciones que no sean occidentales, como por ejemplo la población oriental, que tiene enseñanzas y tradiciones distintas, por lo tanto no podemos aplicar el modelo. También se recalcan más que nada valores de justicia y equidad, considerados que son mucho más masculinos en vez de femeninos, por lo tanto hay un sesgo hacia la población femenina. Y el método de Colbert es realmente engorroso porque requiere un seguimiento, requiere pruebas estándar, requiere estar totalmente metido en la población, en la muestra, lo que hace que no se pueda estandarizar tan bien. ¿Ya? Y por último, autores como Cooper, Schmidt y Wonderly explican que gente con nivel de pensamiento más allá de los convencionales en realidad no se comportan con más moral. O sea que no porque tengan pensamientos más allá, o sea, que estén en estadios más adelante, no quiere decir que tengan más moral. Por último, estudios de Carroll y West y Rest, perdón, muestran que los juicios morales están fuertemente influidos por la educación, por lo tanto vamos a ver cosas como que personas con mayor educación o con capacidad de educación tienen juicios morales que pueden ser no tan elaborados. Entonces, todo esto no calza con el modelo de Colbert. Bueno, estas son las críticas. El modelo es interesantísimo y eso sería todo por parte del modelo de Colbert. Hola profesora, mi nombre es Antonia Vázquez y yo le voy a hablar sobre el ciclo vital familiar. Vamos a dar una definición y después vamos a hablar sobre los 4 modelos principales y vamos a profundizar un poco con lo que respecta a la adultez tardía en cada uno de estos modelos. Bueno, el ciclo vital familiar se define como la secuencia de estadios por los que atraviesa la familia desde su nacimiento hasta su disolución. Entonces, este ciclo está constituido por etapas de complejidad creciente, a las que siguen otras de simplificación familiar, y además las características sociales y económicas varían desde su formación hasta su disolución. Bueno, la familia tiene una historia natural que la hace pasar por distintas etapas, durante las cuales los miembros van experimentando cambios y van adoptando comportamientos. Es súper importante esto porque tienen que ocurrir ajustes y reajustes a los que esta familia se someta para poder transitar desde una etapa a otra. Entonces, estas transiciones, por ejemplo, requieren de cambios de roles, de tareas y de conductas, a las que no todas las familias pueden adaptarse y eso puede llevar puede conducir a una crisis familiar. Entonces nosotros vamos a hablar de los principales modelos. El modelo básico de la familia nuclear se ha generalizado bastante y fundamentalmente abarca una etapa de formación, otra de expansión, una de contracción y
finalmente disolución. Primero les vamos a hablar sobre el modelo de Kahneman. Acá está, este modelo. Este modelo reconoce 5 etapas que inician con el matrimonio y progresa a las siguientes fases según va creciendo su primer hijo, hasta que todos los hijos maduran, la pareja queda sola nuevamente y termina cuando se produce la disolución. Acá tenemos la etapa que nos importa a nosotros, que es la de retiro y muerte, donde ya en la adultez tardía. Esta etapa inicia cuando los padres se retiran del trabajo o se separan y, inicia y termina cuando los 2 miembros de la pareja mueren. Por otra parte, tenemos el modelo de Duval. Este es uno de los modelos más conocidos y utilizados en las áreas que investigan a la familia, como la sociología, la psicología. En este modelo vamos a reconocer 8 fases, a las cuales Duval le asigna posiciones a los miembros y tareas para que se desarrollen las etapas críticas. Entonces, la primera etapa, acá tenemos el modelo de Duval, comienza cuando se conforma la pareja. Y acá, si vamos a la familia madura y la familia anciana, que podríamos pensar que aquí en estas 2 etapas los padres ya están en una adultez tardía. Acá en la familia madura podemos ver que se inicia cuando todos los hijos parten del hogar y termina cuando los padres se retiran del trabajo, o sea, se jubilan, o cuando hay una pareja, cuando hay una separación de la pareja. En ese caso también puede ser por la muerte de alguno de esta pareja. Y acá la familia anciana, en esta etapa, se inicia ya cuando como dijimos, cuando termina la familia madura, empieza la familia anciana con la jubilación, y termina ya cuando se disuelve, cuando fallece la pareja. Acá tenemos este modelo, Carter, y este es uno de los enfoques con mayor aceptación actualmente y su uso se ha extendido súper rápido por la investigación familiar. Acá tenemos este modelo, McGoldrick. Entonces, aquí estos autores parten del supuesto de que las familias, igualmente que los individuos, pasan por ciertas etapas que son predecibles. Y en cada fase de la familia se requiere que sus miembros desarrollen nuevas habilidades y hagan ajustes como para encarar los diferentes retos que se le van presentando. Entonces, en cada una de estas etapas hay adaptaciones en la conducta y en el pensamiento para poder pasar al siguiente nivel de desarrollo. Acá tenemos todas estas etapas y vamos a ir a la que nos corresponde a nosotros, que es la familia en la etapa avanzada. Bueno, en esta etapa, para que el proceso emocional que tiene que suceder es para poder lograr bien esta etapa, es la aceptación de los cambios en los roles generales. Y esto nosotros lo podemos entender porque ya los padres tienen que aceptar que sus hijos van a tener que cuidarlos, tienen que aceptar que ya no están trabajando, también tienen que empezar su nuevo rol de abuelos y los padres también tienen que empezar a acostumbrarse a cuidar a los abuelos. Entonces suceden muchas cosas. Y aquí lo que se necesita, como los otros cambios que se necesitan para que se pueda desarrollar bien esta etapa, es que, bueno, como les decía, acá tienen que ocurrir en esta segunda parte tienen que ocurrir cambios de segundo orden en el estatus familiar que son requeridos para que se propicie el desarrollo. Entonces, por ejemplo, los abuelitos ya empiezan a sufrir enfermedades, empiezan a estar mucho más impedidos, por ejemplo, por la artrosis, les cuesta mucho más moverse, empiezan con sus enfermedades crónicas, ya no es lo mismo que antes. Entonces, en este sentido,
tienen que lograr mantener su funcionamiento y sus intereses, pero a la vez de una manera que ellos con su condición puedan, por ejemplo, si a una abuelita le gusta tejer, seguir haciéndolo, si le gusta leer, seguir haciéndolo, como que a pesar de este cambio en su fisiología, puedan seguir manteniendo bien su funcionamiento. También tienen que enfrentarse y poder lograr vivir el duelo, que es súper importante, por la pérdida, por ejemplo, de la pareja, de parientes y de otros compañeros. Ellos se les van muriendo muchos amigos, muchos familiares queridos, y tienen que prepararse también para su propia muerte. En esta etapa tiene que haber una revisión de su vida y una integración de todo lo que ha sido, y tiene que haber claramente un reajuste de roles. Ellos son sabios, tienen alta experiencia, entonces pueden apoyar a la generación, a sus nietos, por ejemplo, a sus hijos, pero ya de una manera distinta, sin sobreprotegerlos, tienen que entender que ellos ya no son, por ejemplo, en el caso de los nietos, que ya no son los padres, entonces tienen otro rol. Y bueno, básicamente eso con este modelo. Y bueno, tenemos este último modelo que es el de la Organización Mundial de la Salud. En este modelo podemos ver distintas etapas. Aquí está la etapa de formación, que se inicia con el matrimonio. Y acá se siguen las siguientes etapas, que son en función del incremento de los hijos por el nacimiento. Acá tenemos la disminución o la contracción, porque ya los hijos se emancipan y salen del hogar. Y después acá se disuelve por ya la muerte de la pareja. Entonces acá, bueno, nosotros quisimos hacer esta tabla comparativa, la encontramos muy buena. Y, y eso fue la presentación del ciclo vital familiar. Muchas gracias.